les decía, asociar los conocimientos de la salud con los conocimientos del Evangelio es una herramienta poderosa para poder llevar a las personas necesitadas. No hay fronteras, no hay fronteras, porque en estos momentos el mundo es un hospital. Y por lo tanto están buscando el elixir, la cura. Muchísimas personas están buscando la salud. Y en el ministerio de Cristo, Él se dedicó mucho tiempo, muchas horas, a atender al enfermo. Y ese ministerio nosotros también tenemos que seguir. Y es fácil, no es muy difícil, sino que pongamos un poquito de esfuerzo y la palabra de Dios nos va a inspirar, nos va a dar las pautas, el conocimiento para ayudar al necesitado. Corrían los años 1998, 99, el siglo pasado, y no tenía ni idea del campo de la salud. No, solamente escuchaba los seminarios que se daban y bueno, pues siempre atento, hasta que un día tuve la necesidad. ¿Por qué razón? Porque mi padre, que era un hombre saludable, un hombre sano, un hombre modelo para los demás en estructura física, él no se enfermaba de nada. Un día, con un simple dolor, paciente terminal, desahuciado. Desahuciado quiere decir donde la ciencia médica ya no sabe qué hacer. Y fue el punto para aprender. Fue una necesidad que tuve que aprender. Si la ciencia médica no daba respuestas, entonces acudí a este escrito para encontrar la respuesta. Después de 3 años, ese hombre desahuciado, que era mi padre, del hospital salía sano. Fue el punto de partida para empezar este ministerio de ayuda al prójimo. Les insto a ustedes también, no esperar un familiar o ustedes mismos esto, sino ahora. Ahora es tiempo. Uno de los hospitales más importantes en mi país me invitó para hacer seminarios de salud en un hospital. Todo personal médico acá. Y en esos tiempos todavía no estudiaba medicina humana. Entonces era un poco como un no médico estaba enseñando a médicos. Como un no médico estaba dando un seminario de salud en un campo médico. Pero los médicos eran hombres de buena voluntad, que trabajan por el prójimo también en el hospital. Entonces este hombre, en las últimas presentaciones me presenta, dice, no, así, me dice, este hombre sabe más que todos nosotros médicos. Y este hombre utiliza la Biblia como su fuente de saber. Ustedes, le dice al público, ustedes esperan
cuando vienen con sus pacientes o cuando ustedes se enferman, que nosotros hagamos eso. Nosotros no somos Dios para curarlos, porque ya vienen demasiado tarde. Lo que tienen que hacer es arrepentirse ahora y cambiar. ¿Quién decía eso? El jefe de científicos. Nosotros tenemos el privilegio de conocer la palabra, la fuente de la vida. Y por lo tanto tenemos que un poco, una guía, poder avanzar en este ministerio. Y cada vez más va a ser más la situación apremiante por la sociedad. Y ahí nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Esa luz. Tenemos que llevar ese colirio para calmar ese corazón. Porque este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Y va a llegar en que nosotros tenemos que llevar esta obra y tenemos que ingresar con este campo, con los dos brazos, el ministerio bíblico y el ministerio de la salud, los dos juntos. No puede trabajar así, ni otra puede trabajar así, ambos juntos. Bien, queridos hermanos, hoy día voy a hablar acerca de la inflamación. Lo conocemos como inflamación, estás con un martillo. ¿Conocen el martillo, no? ¿Conocen un clavo? Ya, pum, pum, ¡pac! ¡Ay! ¿Les ha pasado alguna vez? Están haciendo algo y a su mano, o estaban caminando, golpearon a esto, ¡ay! O simplemente se cayeron de la cama, ¡ay! Y de pronto aparece, ¿qué cosa? Un hematoma o un color rojizo. Ese es también una inflamación. Pero hoy día voy a hablar acerca de la inflamación, de lo que no se ve, pero se siente. Hoy día vamos a conocer ese tipo de inflamación, porque el otro ya sabemos que es un traumatismo, ¿no? Ya esperamos un tice, una cremita, todo, ya después se baja. Pero hoy día vamos a hablar sobre la inflamación crónica que no se ve y que afecta a nuestro organismo. Inflamación. Hoy día vamos a ver acerca de el primer cuadro de inflamación. En Génesis 2:8, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ya todo lo puso, ahí estaba, para que sea un buen administrador. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hoy día vamos a ver qué ocurrió allí. Lo sabemos. Entonces, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, me pregunta, señor Niemer, me dice así, ¿puedo comer un cerdo? Sí, puedes comer. ¿Se puede comer o no? Normal, se puede comer. Pero, ¿te va a ser útil? No, no te será útil. Sí puedes comerlo, pero no te va a hacer qué cosa. Por eso, acá también dice, todo puedes comer, ¿más qué? Mas el árbol de esto no lo comerás.
Bien, entonces, esta es la cita de toda la semana que es para que se nos grabe. Número 1, que hemos aprendido, debo conocerme a mí mismo. Tenemos que aprender a conocernos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Debo ser qué cosa? Un aprendiz continuo. No se puede. Ya, ¿debo qué cosa? Debo ser un aprendiz continuo. No dice, ya lo sabes todo. No, continuo. Se nace aprendiendo y se muere aprendiendo. Hace poco, cuando fui a la universidad, me miraron así con canas, los jovencitos, así las niñas, todo. Me dice, cuando estoy ingresando, ¿usted es docente? No, le digo, yo también soy alumno. ¿Ah, sí? Me dice, entro ya, y me siento atrás y todos me miran, los jovencitos. Y uno de ellos y se me acerca, pero ya usted está, pues, cuando usted termine de médico, ¿quién lo va a contratar? Me dice. Me preguntan, pues. Entonces yo le contesto, ¿sabes por qué estoy estudiando medicina? Para conocerme a mí mismo. Yo he venido a esta universidad, le digo, con la finalidad de 2 cosas. 1, conocerme a mí mismo. 2, ¿por qué nuestros maestros, los médicos, no entienden la enfermedad? Y voy a estudiar para saber por qué los médicos no entienden la enfermedad. Así, ¿cómo que no entienden? Son buenos médicos, sí, pero no entienden la enfermedad. Entonces, ¿por qué hay desahuciados? Ya, después conversamos. Sí, son los jovencitos muy lindos, son preguntas. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué más? Ahora vamos a aprender esto. Debo de comer las cosas, ¿qué cosa? Debo de comer las cosas que contribuirán ¿a qué? Eso vamos a aprender ahora. ¿Debo comer qué cosas? Las cosas que contribuyen, ¿para qué? Para mi mejoría. Lo que has almorzado hoy día, ¿contribuye o destruye tu organismo? Eso tenemos que ver. Lo que estoy comiendo, ¿edificará mi vida? Pero cuando huele rico, no piensas eso. Ven por acá, está bueno, otra vez. No razonamos. ¿Y por qué no razonamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no razonamos? ¿Por qué nos gana eso? Hoy día conversaba y le digo, hay un hombre que dice, pues este hombre no puede controlar sus gustos, este hombre ya le gana. Es que este hombre, le digo, en su lengua tiene elevados niveles ¿de qué? A ver, ¿quién sabe? No, de cortisol. Yo no sabía que existía esa prueba. Sí lo existe. Si yo quiero saber por qué este paladar está pervertido, porque está alterado, pues. Y se saca el examen, elevado los niveles de cortisol, cortisol de saliva, cortisol, todo existe cortisol. Cuando está elevado, se pervierte. Y me contesta, me dijo, nunca he pensado que existía esa prueba. Sí existe esa prueba. Hoy día ya no se puede esconder todas las cosas a la luz de la verdad. Muy bien, ¿qué vamos a estudiar hoy día? ¿Debo comer qué cosa? Las cosas que contribuirán
a mi mejoría física. Ministerio Médico, página 303. Ahí se encuentra ese pasaje. Y todavía hay más que vamos a estudiar. Así que ya vamos avanzando. Debo de comer las cosas que contribuirán a mi mejoría física. Ese es nuestro tema de ahora. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Debo de comer las cosas que contribuirán a mi mejoría física. Repitamos en voz alta. Debo de comer. Y se lo van a repetir hasta que estén durmiendo. El día de mañana despiertan. Debo de comer esto. Debo de comer que contribuirán. Debo de comer las cosas que contribuirán a mi mejoría física. La obediencia en el comer trae mejoría física. La desobediencia en el comer trae ¿qué cosa? Inflamación. La desobediencia en el comer produce ¿qué cosa? Estrés. Cuando desobedece produce estrés. Por eso les hablaba que cuando nos hacemos los exámenes de cortisol de la saliva, vamos a encontrar si somos obedientes o desobedientes. Si está elevado estos niveles, es que estamos, ¿qué cosa? Siendo desobedientes. Y el apetito se nos pervierte. ¿Ya? Muy bien, número 1. La obediencia en el comer trae mejoría física. Existen consejos para comer en forma sana. La Biblia nos presenta un tipo de pan con productos de frutos de la tierra como ejemplo para saber las cosas que debemos comer. Hay un excelente video que presentan acá. Y yo le pregunto a Gamaliel, le digo, ¿quién de los científicos ha hecho esto o de dónde lo han sacado? Aquí están, me dice. ¿Qué muestra en ese videíto cuando se unen las células? ¿Qué es? ¿Sabe? Se llama los famosos gliconutrientes. Cómo esas cadenas que se van formando son cadenas de gliconutrientes, manosas, glucosa, y van llevando la comunicación de cada célula con todo eso. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtiene con esto? Conociendo estos. Esa ciencia se llama la ciencia del azúcar, más conocido como la glicobiología. Pero hoy ya no vamos a hablar de glicobiología, estamos hablando de inflamación. La Biblia nos presenta las promesas para vivir con salud en abundancia. Nuestro Padre Celestial desea que todos sus hijos seamos ¿qué cosa? Saludablemente óptimos. Y esa es la carrera. No te vas a poner de un día para otro. Es un proceso. Porque son 4.000 años de degradación que nosotros somos fruto de 4.000 años de degradación. De pronto no vamos a ser perfectos. Es el camino a la santidad que tenemos que ir. Es el camino. Tenemos. Mis expectativas de vida no era llegar a los 60. Mis expectativas de vida no era llegar a los 60. A los 34 años, señor Niemer, tienes catarata, degeneración macular y astigmatismo en este grado. Entonces, cuando me dijeron eso, yo me imaginaba que a los 60, ¿cómo estaré? Entonces, doctor, le digo, ¿y a los 60 cómo estaré? Y el doctor me dijo, pues andarás con tu bastoncito, siempre y cuando si es que vives. Qué aliento, qué bonito, jajaja. Luego fui a mi control. Tu corazoncito tienes que cuidarlo, ¿eh? No vaya a ser que te dé un ataque cardíaco. O sea, mis expectativas eran, ¿qué cosa? Muy bajas. Y yo me senté, me puse a meditar. Señor Jesús, le digo, desde niño estoy en la iglesia. Soy fruto del vientre
formado en la iglesia. ¿Por qué tengo estos pronósticos de vida tan bajos? Y el Señor me respondía, pero yo no le hacía caso. Hasta que tuve que tener este evento en el cual les hablé de mi padre, ahí hubo el cambio. Cambio hacia mi padre y cambio también. Voy a cumplir 66 años y no ando con bastón referente a lo que es la vista. Tengo el corazón, según el médico, como de un joven. ¿Lo he probado? Sí. Acaba de decir Gamaliel. El pico más alto de la que existe, que une entre dos ciudades, está a 5.100 metros de altura. Hemos llegado, cargado, no pasa, sigo todavía óptimas condiciones. Entonces, estoy en la segunda parte para llegar hasta los 120 años. Ese es aquí. Si el Señor me recoge, pues, pero mi sueño está llegar a ¿cuánto? A los 120 años en óptimas condiciones. Y para eso tengo que, ¿qué cosa? Reducir la inflamación. Entonces, tenemos muchas herramientas para estar en óptimas situación de salud. Dentro de esto está la dieta plana. La propuesta de la dieta plana fue justamente sacada de esa tierra. Nos muestra que nuestro alimento debe estar, ¿qué cosa? Con un grupo llamado energéticos y un grupo proteicos. Así lo muestra. Energéticos y grupo proteico. Así nos muestra a través del versículo. Aquí está. Y le dice al profeta, le dice así: y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, avena, y póngase en una taza y hazte un pan. Le dice. Entonces le dice, habrá, ¿qué cosa? Energético 1. ¿Cuáles son energéticos? El trigo. Energético número 2, la cebada. Energético número 3, la avena. Y también vamos a poner el mijo. Otro proteico. Ahí están los 3. ¿Qué más nos dice? Tiene que ver, ¿qué cosa? Habas y lentejas. Ya. Ese nos da la herramienta para poder alimentarnos todos los días. Y esto, lo que le estoy diciendo, esto está corroborado por la ciencia. ¿Cómo se llama esa ciencia? Esto, de estas mezclas, está corroborado por la ciencia. Se llama la ciencia de la glicobiología, el estudio del azúcar. ¿Por qué Dios mandó que hagan 3 y 2? ¿Por qué tuvo que hacer eso? No es abundante nada, son las necesidades para formar esas redes de comunicación entre una célula y otra célula, para formar todo el sistema de comunicación intracelular. Y si no hay esto, ¿qué pasa, señor Niemer? Si yo como solamente un energético y un proteico, simplemente vas a tener una enfermedad autoinmune, porque no hay comunicación entre las células. Esa es la respuesta. Muy bien, entonces, y la Biblia nos habla también de un porcentaje de agua. Y los mismos elementos del agua lo encontramos en las fuentes, las verduras y en las frutas. Entonces se complementa. Entonces Dios nos ha dejado, ¿qué cosa? ¿Cómo alimentarnos para hacer qué cosa? Para contribuir a tener buena salud física. Dios nos ha dejado todo. El problema es que leemos para repetir y no lo aplicamos. Ahora tenemos que tomar en cuenta ese detalle. Entonces, el sistema inmunológico, estamos hablando.
El sistema inmunológico, hemos dicho el día de ayer que es un conjunto de órganos. ¿Cuáles son los órganos que nos defienden de los virus, de las bacterias? ¿Cuáles son? Las amígdalas, la piel, ¿qué más? El vaso, ¿qué más? La médula ósea, ¿qué más? ¿Qué más? Los sistemas, el MALT y el PALT. Vamos a ir aprendiendo un poco. Muy bien. Entonces, estos órganos, la médula ósea, el timo, el vaso, las membranas mucosas y la piel, son los que nos ayudan a proteger. ¿Nos protege para qué? Para estar sano también. Pero a ellos yo tengo que alimentarlo. A ellos yo tengo que alimentarlo. Estos órganos están formados por tejidos y los tejidos están formados por células. Entonces, la médula ósea está formada por tejidos y por células. El timo, tejidos y células. Esta es nuestra conformación de nuestro cuerpito. Y esto, en esta alimentación correcta, cumple un metabolismo metabólico. Cumple un metabolismo metabólico. Tenemos los bloques de los alimentos. ¿Cuáles son los bloques de los alimentos? Tenemos, ¿qué cosa? Las verduras, las hortalizas, un bloque. ¿Qué tenemos más? Los cereales. ¿Y qué más? Los alimentos proteicos. Ahí lo tenemos. Esto, ¿qué va a pasar? Se van a degradar. Cuando ingresa al cuerpo humano se van a degradar y van a formar, los grupos se llaman cofactores no vitamínicos, se van a formar los polisacáridos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todo un proceso. Esto va a formarse los bloques celulares. El azúcar, los aminoácidos, los ácidos grasos y los nucleótidos. Todo un proceso, el simple hecho de comer. Y esto a su vez va a entrar a un proceso llamado oxidación respiratoria o respiración celular, donde el azúcar se va a convertir mediante un proceso de glucosa a piruvato, y luego viene acetilcoenzima A, y todo va a dar vuelta con la finalidad de todo lo que comemos, todo lo que comemos se forma tres cositas nada más. ¿Cuáles son? H2, ¿qué más? CO2 y ATP, que es la energía. O sea, todo lo que comemos termina en eso. Nada más. Todo. Así de fácil y sencillo. Todo eso. Y esto se llama respiración celular. Todo esto. Después ya viene la cadena de electrones, después ya todo el movimiento celular. Muy bien. Entonces ya conocemos. Ahora nos vamos al siguiente punto. La desobediencia. La desobediencia. ¿Qué dijo? De todo árbol puedes comer, menos del árbol de centro. Ya. La desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué se aventuró? Comer que contribuye a buena salud o a mala salud. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? Se alimentó que iba a construir una vida saludable o no saludable. Comió un alimento que no contribuye a la salud. Y esa trampa hasta hoy en día funciona perfectamente, que Dios nos ha puesto. Esta trampa que hizo Adán y Eva funciona perfectamente. Cuando vamos
del camino, vemos que están alimentándose con productos que no contribuyen a la salud. Los niños también, adultos también. Muy bien, entonces, comió de su fruto, ambos comieron y empezó. Entonces acá vamos a ver, ¿qué dice la ciencia de inmunología acerca de esto? Habrá también en la ciencia en la inmunología, reconocerán también que los alimentos prohibidos no se debe comer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los científicos reconocen o no? Sí reconocen. Ahora les voy a decir por qué. Mira, ¿qué es la inmunología? La función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas, ¿qué cosa? Inmunitarias. No solamente habla de virus, también habla de ¿qué? De sustancias, ¿qué cosa? Sustancias extrañas. Pregunta, ¿el árbol prohibido era una sustancia para contribuir a una vida larga y milenaria? ¿O eran unas sustancias extrañas que iban a afectar a la salud? ¿Qué fue? Sustancias extrañas. Eso dice, ¿ya? Además dice, en algunas situaciones, los mecanismos que normalmente protegen a los individuos de la infección y eliminación de las sustancias extrañas también son capaces de provocar lesiones tisulares y enfermedad. ¿Esto duele? ¿Cuando se come duele? No. ¿Se siente fiebre cuando se come? No. ¿Es rico cuando se come? Sí. ¿Es muy agradable? Sí. Pero no es saludable. Bien, entonces va a provocar lesiones estas sustancias extrañas. ¿Y dónde lo dicen? No dice en la Biblia, este no es de la Biblia, es un libro muy reconocido de científicos que estudian en las universidades, Abulcabas, Andros, es el libro Inmunología Molecular, libros de estudio. Libros de estudio. Entonces tomemos en cuenta eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando comieron el fruto prohibido? ¿Qué sucedió? Liberación excesiva de factores, ¿qué cosa? Proinflamatorios. En otras palabras, te estaba dando un martillo en tu propio sistema. ¿Cómo se llama eso? Liberación excesiva de factores inflamatorios. No, señor Niemer, es que se me subió la adrenalina, queremos éxtasis, queremos esto. ¿Qué son esos? Factores proinflamatorios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como a ella. En el libro Historia de la Religión habla sobre este evento. Ella cuando comió, dice, se sintió ¿qué cosa? Superior. Y fue feliz, mi amor, mira, encontré, ¿no me ves más bella? ¿No me ves esto? Y como lo vio, ya me comieron los dos. Los dos comieron. Entonces, ¿cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos que alteran este proceso? ¿Cuáles son los productos proinflamatorios? ¿Qué dice? Un estado proinflamatorio se caracteriza por un elevado número de citoquinas inflamatorios en el plasma. Dentro de estas se encuentra IL-6, la cual se relaciona directamente con la secreción aumentada de proteína, la PCR, la proteína molecular. Es lo que pasa.
Entonces, cuando Adán y Eva consumieron los productos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue sus reacciones? ¿Cuál fue la reacción en el cuerpo interiormente? Elevado número de ¿qué? De citoquinas proinflamatorias. Inflamatorias. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se elevan los niveles de citoquinas, interleuquinas, ¿qué sucede? Va a afectar directamente ¿a qué? A los órganos del sistema inmunológico. ¿Y cuáles son? ¿Qué es esto? La médula ósea. ¿Cómo va a afectar a esto? La producción de la sangre. ¿Cómo? Entonces, el hipotálamo, les hablaba de el hipotálamo. Ya, aquí está el hipotálamo. La hormona liberadora de corticotropina manda a la hipófisis a crear a estas cortitropas, a estas sustancias que está ahí, mayor cantidad de ACTH. Y la hipófisis son los reguladores ¿de qué? Del azúcar. Entonces, cuando recibe mayor cantidad, el cuerpo produce mayor cantidad de azúcar. Y para controlar esto, el cuerpo tiene que producir ¿qué cosa? Vía esto, va a producir ¿qué cosa? Va abundantes cantidades de citoquinas. Y además, para controlar esto, produce los niveles de cortisol. Va a producirse esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Las citoquinas, ¿qué va a llegar? Va a llevar esta respuesta inmunitaria ¿dónde? Al hígado, al riñón. Ah, señor Niemer, ¿por qué es tan difícil eliminar las piedritas del riñón? Ah, le digo, del hígado es facilito, de aquí, del coledoco. ¿Y por qué del riñón no? Ah, es que tiene ¿qué cosa? Elevado los niveles de ¿qué? De factores proinflamatorios. A mayor niveles inflamatorios va a haber piedritas en tu riñón. Señor Niemer, ¿cómo puedo achicar, desaparecer las piedritas del riñón? Cambiando de cabecita, le digo. Saca esta cabeza y ponte otro. Le digo, ¿por qué razón? Porque son factores producidos ¿dónde? Aquí. ¿Y cuándo se produce? Por varios factores que alteran el normal funcionamiento. En este caso aquí, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Estaban con miedo. Y todo se subió el azúcar, y subió y trajo respuestas inflamatorias y afectó ¿qué cosa? Afectó a la médula ósea. Y cuando se afecta a la médula ósea, el sistema inmunológico se deprime. Entonces se manifiesta una leucocitosis. Todo esto se pasa, ¿correcto? Ahí estamos. Muy bien. Entonces, esto tiene sus fases. La ciencia ha estudiado, tiene sus fases de esto. Cuando uno come lo que no se debe, cuando uno comemos lo que no se debe comer, número uno, ¿qué viene? Inicia la respuesta inflamatoria aguda. 2, respuesta física al daño agudo. Cuando se come lo que no se debe comer, ¿cuál es la respuesta? Respuesta física al daño. ¿Cuál es la respuesta? ¡Qué rico estuvo! ¿Cómo se muestran sus ojitos? Brilla sus ojitos. ¿No quieres también? Está buenazo, ¿ah? Cuando se come lo que no se debe, ¿qué produce? Euforia. ¿Por qué? Por los niveles elevados de citoquinas.
y tiene la persona ganas de ¿qué? ¡Trin! Comunica a la vecina, ¡trin! Comunica al otro, ¡trin! Llega de visita, le habla de ese producto. En cambio, cuando uno come lo bueno, ¿avisa o no? No avisamos. Y cuando viene, con miedo tú le das. Porque estamos acostumbrados a comer, ¿qué cosa? Comidas que no edifican. Nos hemos acostumbrado. Muy bien. Luego, ¿qué viene? Ingresa acá los mediadores celulares. Todo un proceso. ¿Para qué? Para neutralizar esa sustancia extraña. Esa sustancia extraña para el organismo. Entonces, aquí tenemos todos los cuadros que afectan. Cuadros. Puede haber patógenos, todo está resumido, sustancias infecciosas, emociones negativas, la agresión física al daño tisular. Estamos hablando de las células. Entonces, esto afecta. Y el cuerpo va a empezar con una respuesta aguda. Esto no se siente, es un trabajo interno que hace el cuerpo. Entonces empiezan sus fases. Respuesta aguda, respuesta física, la respuesta a los mediadores y también los otros mediadores. Muy bien. ¿Con la finalidad de qué? De reparar por esa sustancia que hemos comido, alegre y feliz, y hemos pagado por esa sustancia. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo humano produce una respuesta, una reducción de la respuesta de la fase aguda. Si la respuesta es, han logrado neutralizarlo, bien. Y si no ha logrado, ¿qué pasa? O sea, primero se ha logrado, entra la normalidad funcional y retorna al inicio. Allá, se corrigió la sustancia. Ya está. Ahí quedó. Y ahí me arrepiento. Ya no volveré a comer. Pero si hace eso, no hacemos, volvemos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Va a esto el no. Y este no va a esta fase. Se pone, ¿qué cosa? Crónico. Y esto crónico llega a ¿qué cosa? El sistema inmunológico insiste en la reparación. Da de vuelta todo esto. Luego, ¿qué viene? Una vez que el organismo, el sistema inmunológico quiere, se cansa. ¿Y qué hace esa célula? Se suicida. Muerte celular. Ya no quiero trabajar, ya me cansé. Se suicida. Apoptosis. Luego, ¿qué viene? ¿Qué pasa ahí? Va a una angiogénesis, comienza de nuevo. Luego ya se presenta ¿qué cosa? Un granuloma. Y luego ¿qué pasa? Vuelve el cuerpo humano a hacer todo este sistema. Vuelve, insiste. ¿Hasta que se presenta la enfermedad? Este es el cuadro de consumir alimentos que no contribuyen a la salud. Cuadro inflamatorio. Todo este cuadro da vuelta hasta que una enfermedad del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, que son nuestros defensores, se enferma. Y cuando se enferman estos, somos ¿qué cosa? Presa fácil para cualquier oportunista que ingresa al cuerpo. Entonces tenemos la desobediencia en el comer produce ¿qué cosa? Estrés. Y él respondió, se refiere a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí estaba Adancito. Ya Adán estaba allí. Adán. Nuestro sistema inmunológico nos sirve ¿para qué? Para proteger ¿de qué? De los virus que están en el medio ambiente. ¿Y también de qué? ¿De qué nos va a proteger? De las sustancias extrañas.
de las sustancias extrañas. Entonces ahí pongo, mira, ahí pongo, ahí está. Ese es nuestro sistema, nuestro escudo para protegernos. Entonces, muy bien. Entonces, las sustancias extrañas y de los microorganismos. La sustancia extraña, ¿cuándo se produce? Cuando consumimos alimentos que no contribuyen a la edificación de una buena salud. Entonces, ¿qué más? Entonces va esto. Muy bien. La desobediencia, ¿qué pasa? Ahí viene la mente. ¿Qué pasa cuando hay desobediencia? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay una reacción proinflamatoria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las citoquinas. Las citoquinas. Muy bien. Entonces, aquí hay un efecto emocional. El efecto emocional se llama la culpa. El efecto simiente es eso. ¿Y eso qué va a pasar? Va a elevar los niveles de ACTH. Y cuando se elevan los niveles de ACTH, la sangre va a circular más. Va a necesitar de mayor cantidad de glucosa. Y a mayor cantidad de glucosa va a necesitar mayor cantidad de ¿qué? A mayor cantidad de glucosa necesita mayor cantidad de ¿qué? De insulina. Y cuando eleva estos ambos, mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad, ¿qué comienza? El miedo, mayores palpitaciones. Y eso es una sensación de ¿qué? De emociones positivas o negativas. Emociones negativas. Entonces, ¿cuál es la reacción? La inflamación del tejido. Ese es el mecanismo que da vuelta. Y cuando está así, el cuerpo humano, facilito viene un virus y se va a tu cuerpo. Facilito y ingresa. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuál es la advertencia que hemos aprendido hoy día? Debo de comer las cosas que contribuirán ¿a qué? A mi mejoría física. 1 Corintios 10, 23, ¿qué nos dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Recordemos esto. No afectemos a nuestro sistema inmunológico consumiendo productos que no contribuyen a nuestra salud física. Señor Niemer, he tomado mi desayuno. ¿Cómo se llama tu primer alimento? Cafecito con un pan. ¿Edifica o no edifica eso buena salud? Nada. Señor Niemer, he consumido una taza de leche en el desayuno. ¿Edifica o no edifica? No edifica, no está completo. Por eso es importante tomar en cuenta que debemos consumir alimentos que contribuyan a nuestra salud física. El pan de Ezequiel está completo, pues, tiene los 5 nutrientes. A ver, no te entendí bien. Ya, me has hablado del pan de Ezequiel, correcto. El chocolate caliente está bien. Ya, para que sea un alimento correcto, saludable, para que sea edificante,
tiene que tener 3 cereales y 2 proteicos. Y sin ese chocolate va con su lechecito, etcétera, y tiene los otros 3, no hay problema. Por eso tenemos que aprender esa fórmula para que sea un buen alimento de la mañana, un buen alimento de la tarde. En la tarde hay alguna liberalidad, es menos, eso tenemos que aprender. Así que ya hemos aprendido hoy día, debo comer las cosas que contribuyen a mi mejoría física. Tenemos que ir mejorando cada vez más. Así que ese es el consejo, y hoy día hemos aprendido la inflamación. No necesitas todavía golpearte ni sentirte para que sea una inflamación. Ese se llama inflamación traumática, inflamación. Existe la inflamación por comer mal también. Y eso está en el principio bíblico, cuando Adán y Eva decidió comer el fruto prohibido. Así que mañana seguiremos conociendo más del sistema inmunológico. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque cada momento, Señor, nos haces un llamado, Señor, para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra salud y sobre todo, Señor, para llevar este mensaje de esperanza a los demás. Amado Padre, queremos conocer más acerca de la sabiduría, acerca de los conocimientos, Señor, que has dejado para que este cuerpo funcione, esta maquinaria humana, Señor. Y queremos que nos des tu espíritu de sabiduría para entender más, Señor. Nos arrepentimos porque quizás mucho tiempo nos hemos dormido, Señor, en esta parte de la salud. Pero nos das esa linda oportunidad de mejorar, de renacer, porque los tiempos apremian, Señor. Y queremos, Señor, en esos momentos difíciles, ser estandartes para muchas personas. Gracias por la oportunidad y por habernos llamado, Señor. Te lo damos en el nombre de Jesús. Amén.